Vamos a comenzar hoy el capítulo 23 que habla de los juramentos y votos lícitos. Yo les di un adelanto el jueves pasado y les comenté que estamos con un tema que es un poquito contradictorio en algunas cuestiones, por lo que los juramentos tienen una aplicación muy limitada en lo que es el nuevo pacto, porque Cristo mismo tuvo una disertación al respecto y nos dejó un mandato. Pero vamos a comenzar a leer lo que dice la Confesión de Fe en el párrafo 1 del capítulo 23 para ir ahondando en lo que viene refiriendo. Dice así el párrafo 1: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco citas, de las cuales cuatro corresponden al antiguo pacto o antiguo testamento. Una sola hace una referencia a un versículo del Nuevo Testamento que vamos a leer y vamos a ver que no es en sí un juramento. Las referencias son Deuteronomio 10, Éxodo 27, Levítico 19 y segundo de Crónicas 6, con su respectiva referencia a los versículos, pero no los voy a leer solo la referencia de Éxodo 27, que es ni más ni menos que el tercer mandamiento de la ley moral que sabemos que está vigente aún para nosotros que somos iglesia nuevo testamentaria. No vigente para cumplir la ley, para salvarnos, sino está vigente como un espejo moral en la cual nos miramos en esta ley perfecta que Dios nos dio para ver nuestra pecaminosidad y para reconocer nuestros pecados delante de Dios de acuerdo al quebrantamiento de la ley. Entonces, Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces, en Romanos 3:20, Pablo nos dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Únicamente para eso utilizamos la ley nosotros. Entonces, luego tenemos las referencias bíblicas de este párrafo que hace referencia, segunda a los Corintios 1:23, que le decía que no es en sí un juramento, sino, ya vamos a ver cómo se llama esto que dice. Leemos lo que dice primera a los Corintios 1:23. Dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma de que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Esto no es un juramento propiamente dicho, sino es llamado un conjuro, o sea, llama o refiere a Dios como testigo de algo para conseguir determinada cosa. Por ejemplo, la definición de conjuro es ruego o invocación de carácter mágico o religioso que se recita con el fin de lograr alguna cosa. En el caso de Pablo, él invoca a Dios como testigo ¿de qué? De su buena fe hacia los corintios. Hace esa referencia, pero no es ningún juramento, no jura absolutamente nada. Si bien es parecido al juramento, es diferente, ya que más adelante veremos lo que dice el Señor Jesús acerca de los juramentos. Vamos a leer ahora el párrafo 2. Los hombres, dice el párrafo 2, solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por el nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo,
en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito, en tales casos el juramento debe hacerse. Por ejemplo, generalmente esto se da por tradiciones, y lo que estamos leyendo son tradiciones porque todas las referencias que hace son al Antiguo Testamento, son referencias a tradiciones judías del Antiguo Testamento, y en nuestro caso, en el caso de nuestra vida actual, ya en el siglo XXI, los juramentos se siguen pidiendo, por ejemplo, a los gobernantes. Cuando un gobernante va a asumir algún cargo, algún puesto público, miente descaradamente sobre la palabra de Dios, porque realmente no cumplen absolutamente con nada de lo que prometen, sabiendo que cuando se lo exija a Dios y se lo demande la patria, ya van a estar fuera del alcance de ellos, no de Dios, pero sí de la patria. Así que los juramentos no tienen ninguna validez en ese caso. Ahora, cuando se hace en nombre de Dios, por ejemplo, te lo juro por el Dios vivo, si yo hago un juramento de ese tipo, yo me veo obligado a cumplir por temor a ese Dios vivo y reverente que yo conozco, un temor reverente que tengo a un Dios vivo que conozco. Pero ahora vamos a ver lo que dice Jesús acerca de los juramentos. Las referencias a los párrafos, a los apartados 1 y 2, que son los dos que tiene tres apartados. Al 1 y 2 son todos del Antiguo Testamento. En el apartado 3 tiene algunos versículos del Nuevo Testamento que yo se los voy a leer para que ustedes vean a qué se refiere. Mateo 26, Mateo 26, a ver qué dice Mateo 26. Vamos a buscarlo en la Biblia. 26, 62 al 64. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea que también esto es un conjuro, o sea, es el nombrar a Dios o a una persona más relevante, de más alta autoridad que el que está haciendo esta redacción del conjuro, pero para obtener algo, en este caso, para obtener la respuesta de Jesús cuando fue apresado para que confesara si era él el Hijo de Dios o no. Ese era el caso. Luego tenemos Romanos 1.9. Vamos a ver qué dice Romanos 1.9. Romanos 1.9. Hechos Romanos. Porque testigo me es Dios, dice Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, llama a Dios como testigo, pero tampoco es un juramento, propiamente dicho. Después tenemos segunda a los Corintios 1.23. Segunda a los Corintios 1.23, que dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. O sea, llama también a Dios como testigo y lo mismo ocurre con Hechos 18:18, que lo vamos a leer ahora también, pero es un poquito diferente.
dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, no un juramento, un voto. Son un poquito diferentes, ya vamos a hablar de los votos en el capítulo 5. Este es el párrafo 2, recién en el párrafo 5 vamos a hablar de los votos y la vamos a leer esta misma noche, así que vamos a tratar de terminar toda esta misma noche. Entonces, Lucas aquí en Hechos 18, habla de un voto hecho por Pablo como consagración a Dios. Eso significa un voto, consagración a Dios, y es una costumbre judía, no es algo que sea requerido en el Nuevo Testamento por Jesús, ni por la Biblia en ningún lugar, ni por Dios en ningún lugar. Esto lo vamos a desarrollar en el párrafo 5, como les decía. Vamos a leer ahora el párrafo 3. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en el mismo nada, sino lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra gime, dice la declaración de fe, y tiene como cita todos versículos, 4 versículos referentes al antiguo pacto, y vuelve a citar Éxodo 27, que es el tercer mandamiento: no invocarás el nombre de tu Dios en vano. Así que se repite este tercer mandamiento, el de no tomar el nombre de Dios en vano, lo cual, como ya mencioné, aplica a nosotros como iglesia en el cumplimiento, pero también hay un cumplimiento que hacer respecto a los juramentos, que ya vamos a ver. Párrafo 4. Un juramento debe hacerse con palabras comunes cuyo sentido sea claro, sin equívocos ni reservas mentales. O sea, no tengo que quedarme con nada en la mente si voy a jurar algo. Tiene que ser una idea clara, concreta y de principio a fin. Y cita otras 2 citas del Antiguo Testamento, el Salmo 24 y Jeremías 4. Y aquí las referencias, ninguna de las dos refieren a la iglesia o corresponden a la iglesia. Como aclaración, tengo que decir que lo que leímos hasta aquí, de los párrafos 1 al 4, son referencias a juramento que ya veremos no aplican a ninguno de los creyentes del nuevo pacto. No aplican estos juramentos a ninguno de los creyentes en el nuevo pacto. Pero debido a que forman parte de nuestra confesión de fe, no podemos dejarlo de lado sin hacer las respectivas explicaciones como las que vimos hasta ahora. Pero sin hacer la salvedad de que en vez de jurar debe interpretarse en todos los casos que se refiere a comprometer nuestra palabra al afirmar o prometer cosa alguna, lo que fuera, lo que fuera. Es compromiso de nuestra palabra, eso es, pero no un juramento. Lo vamos a desarrollar enseguida. Dice Salomón en Eclesiastés 5, 4 y 5, si lo tienen ahí, búsquenlo, yo se los leo. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que prometas y no que prometas y no cumplas. Y Salomón, que era sabio, habla de promesas, no habla de juramentos. Ahora sí vamos al párrafo 5 que nos va a aclarar todo. Habla de los votos y dice: un voto que no ha de hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, ha de hacerse y cumplirse con todo cuidado piadoso y con fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior
que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las cuales ningún cristiano debe enredarse. O sea, hay votos de celibato, votos monásticos, o sea, de encerrarse en un monasterio para no tener contacto con el mundo, pretendida pobreza y obediencia a reglas eclesiásticas que son extrabíblicas, por supuesto, distan tanto de ser grado de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Esto dice la declaración de fe. Y cita para el apartado 1 y para el apartado 2 todas citas del Antiguo Testamento. Pero en el apartado 3, cuando hablamos de celibato, votos de pobreza y obediencia a reglas eclesiásticas que no son bíblicas, tenemos varias referencias que vale la pena leer porque sí es parte de nuestra incumbencia, digamos. Primera a los Corintios 6:18. Primera a los Corintios 6:18. Estamos acá. Huid de la fornicación, dice. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el 7, primero a los Corintios, un capítulo más adelante, 7, 2 y 9 dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, por esto de huir de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sin embargo, la Iglesia Católica de Roma exige el celibato como un punto para cumplir por parte de sus sacerdotes, que tiene otra connotación, porque la Iglesia de Roma prohíbe el casamiento para no tener que mantener a toda una familia. Ese es el kit de la cuestión, no por otra cosa, porque la Biblia lo dice claramente, huid de la fornicación y a causa de la incontinencia, cásese, porque mejor es casarse que andarse quemando. Entonces es un mandato bíblico el casarse. Además, el matrimonio desde Génesis 1 es un mandato de Dios, el unirse a una mujer y la mujer unirse a un hombre y procrear. O sea que no hay ninguna razón para el celibato. Luego tenemos a Primera de Timoteo 4:3 como referencia. Primera de Timoteo 4:3. Vamos a ver qué dice. Lo leo, Oscar, si quiere. Bueno, lo tengo acá. Bueno, Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es importante el versículo 2, no solo el 3. El versículo 2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, por la pluma de Pablo, a esta gente le dice que son hipócritas y mentirosos si hacen eso, si prohíben casarse. Luego tenemos la cita de Efesios 4:28. Gálatas, Efesios 4:28, 4:23, perdón, 4:28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
Bueno, esto refiere al saludo de Pablo. Primera a los Corintios 7:23. Primera a los Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Nosotros somos esclavos, pero de Cristo, no de los hombres. No podemos esclavizarnos a los hombres. Y la última referencia de esta serie de referencias bíblicas está en Mateo 19. Mateo 19, estamos cerquita, acá está. 11 y 12, versículos 11 y versículo 12, dice: entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, es una prerrogativa de la persona, si tiene el don de continencia, quedarse soltero si quiere servir a Dios sin el estorbo de andar arrastrando una familia, que en muchos casos es contraproducente hacerle pasar necesidades a una familia cuando uno está trabajando la obra de Dios. Si se quiere dedicar de completo, de lleno a la obra de Dios, la familia a veces dificulta, pero no todos tienen el don de continencia, así que el que puede recibirlo, dice el Señor, que lo reciba. Entonces, este último párrafo habla contra el legalismo, el párrafo 5 que leímos, y acerca de los votos sobre los cuales hay 34 referencias en las escrituras acerca de los votos. Y solo una de ellas están en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y es Hechos 21:23. Hechos 21:23, a ver si se los puedo leer. 21. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y la única referencia que hay de los votos en el Nuevo Testamento, además del voto que había hecho Pablo cuando se rapó la cabeza, era de 4 personas que habían hecho lo mismo, pero esto es una tradición judía como un acto de consagración a Dios, que hacían esto, o sea, rapaban la cabeza como acto de consagración a Dios, cosa que Dios no le pedía en el Nuevo Testamento. Jesús jamás pidió esto, ningún tipo de consagración, ningún acto de este tipo para mostrar consagración. Lo que siempre pidió Jesús fue obedecer a sus mandamientos. El que obedece mis mandamientos es el que me ama, dijo el Señor. Entonces, estos son llamados votos nazareos, que vienen del Antiguo Testamento y que apuntan a costumbres judías, no pedidas por Jesús. Entonces, ellos arrastraban de sus antiguas costumbres religiosas y legalistas, y aún Pablo mismo lo traía incorporado ya a esto. Aquí se tomaban como un tipo de consagración, pero no dejan de ser rituales legalistas del Antiguo Testamento que practicaban en los primeros tiempos de la iglesia algunos judíos, no todos. El fundamento para esta afirmación está en el mismo Señor. En Mateo, le voy a pedir que lo busquen y lo lean ustedes por ustedes mismos también, yo se los voy a leer. Mateo 5, en las bienaventuranzas que habla el Señor, versículos 33 al 37, dice Jesús: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, y subráyenlo a esto, no juréis en ninguna manera,
ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Estas palabras del Señor, que son mandatos, no dicen escrito está, sino dice oíste que fue dicho. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás en el inicio de su ministerio, cuando estaba ayunando, después de los 40 días de ayuno, se le presenta a Satanás y lo tienta. ¿Cómo se defendió Jesús? ¿O cómo le paró el carro a Satanás? Le dijo, escrito está, no le dijo, oíste que fue dicho, le dijo, escrito está. Acá le dice, escrito está, no, dice, oíste que fue dicho, refiriéndose a la tradición oral de los ancianos judíos. Ellos también, además de los mandamientos escritos, llevan aún, ¿no? A través de los ancianos lo que llaman sabios, una tradición oral. Hasta hoy perdura esto, y al cual le dan tanta relevancia como los escritos extrabíblicos que tienen, que son 40 o más escritos extrabíblicos que siguen los judíos. No siguen solamente la Torá, sino está el Talmud y 40 más aproximadamente, 40 son. Por lo tanto, este mandato cierra toda discusión acerca de los juramentos en el nuevo pacto, esto que dice el Señor en Mateo 5, porque el incumplimiento de nuestras afirmaciones es pecado y nuestro hablar debe ser, si decimos sí, debe ser sí, y cuando decimos no, debe ser no. Y debemos cumplir con nuestra palabra, debemos cumplir con lo que decimos. Ese es la verdad del cristiano. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con lo que prometemos, es mentira, y la mentira es pecado. Y en Éxodo 20:16 lo podemos ver. Y vamos a recordar que aunque pertenece al Antiguo Testamento, la ley moral de Dios sigue y seguirá vigente para nosotros hasta el último día sobre esta tierra, como revelación de nuestra pecaminosidad. Lo repito, ya lo dije hoy temprano y lo podemos ver en Romanos 3:20. Si alguien quiere leer Romanos 3:20 para ilustrarnos, les doy la posta. Romanos 3:20, ¿qué dice, qué escribe Pablo? Oscar dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, para eso sirve la ley para nosotros. No es para cumplirla perfectamente, sino respetarla sinceramente, teniendo como referencia que es un espejo para mostrarnos nuestra pecaminosidad. Nada más, la ley para nosotros no tiene otro sentido. Entonces, resumiendo, en el apartado 3 de este versículo, de este párrafo 5, el último párrafo de este capítulo, vemos que la palabra de Dios amonesta respecto a la fornicación y sienta las bases, por ende, para que se legalice la unión entre el hombre y la mujer a través del santo matrimonio, cosa que los curas y el Papa de Roma prohíben, a causa de la incontinencia que puede llevar al hombre o a la mujer a pecar de fornicación o de adulterio. El casamiento, por lo tanto, en estos casos es una necesidad y no debe ser impedido por hipócritas que promueven el celibato obligatorio, porque de ahí, de esta costumbre del celibato obligatorio, es donde vienen las aberraciones sexuales cometidas por muchos llamados sacerdotes, entre comillas,
debido a su concupiscencia y su naturaleza no regenerada que los llevan a hechos inmorales que vemos habitualmente en los noticieros, que se violan niños, etcétera, etcétera, se abusan de mujeres, hacen cualquier barbaridad. Y esto lo vemos seguido en las noticias, y estos son los casos que se descubren por escandalosos que llegan a hacerse públicos. Pero hay muchísimos actos inmorales de este tipo que no se descubren porque no salen a la luz, porque no son tan escandalosos, se esconden, y lo que hace la Iglesia Católica de Roma lo saca de este destino y lo mete en otra iglesia lejana, pero no lo da de baja como por violación a ningún mandato bíblico, porque ellos no usan la Biblia como referencia, no usan la Biblia como principios. Y dicho sea de paso, el nuevo Papa, este León, no sé cuánto, León X, creo que, el Papa nuevo, ya tiró 10 puntitas para abrirle la puerta al mundo, a los LGBT, a los divorciados, etcétera, etcétera. Ya no es más pecado para la Iglesia Católica de Roma ciertas aberraciones que no. Escuché esas dos nomás, pero me dio tanto asquito que lo saqué, ¿no? No quise seguir escuchando porque es una barbaridad. Ya abrió la puerta de los LGBT, el matrimonio LGBT, inclusive pueden ser ministros los que pertenecen a este colectivo que para nosotros y para Dios es inmoral. Pero bueno, allá ellos. Analizaremos entonces las referencias bíblicas al Nuevo Testamento que efectivamente aconseja el matrimonio a causa de la humana incontinencia en el aspecto sexual de los creyentes, tanto hombres como mujeres. Vamos a empezar por primera los Corintios 6:18, que dice, huid de la fornicación, ya se los leí, y dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Y el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Ya lo había explicado esto, lo habíamos leído, pero lo vuelvo a leer como para cerrar ya el capítulo, ya lo terminamos. Y en primera Timoteo 4:23 habla de la hipocresía de mentirosos que tienen la conciencia cauterizada. Así los llama Pablo, hipócritas mentirosos sin conciencia. Así que vamos a leer de vuelta el párrafo 5 en este apartado, el último, el apartado 3, que dice, pero los votos monásticos, que son este caso, papistas de celibato perpetuo, pretendida pobreza y obediencia a las reglas eclesiásticas, distan tanto de ser grados de perfección superior que son realmente trampas supersticiosas y pecaminosas en las que ningún cristiano debe enredarse. Entonces, aquí tenemos las pruebas por las cuales no tenemos que dar rienda suelta a la obligación o aceptar la obligación de no casarse para ejercer un ministerio en la iglesia porque no es un pedido del Señor. Al contrario, el Señor dice que el que no tiene el don de continencia, cásese. Cásese porque es mejor casarse que andarse quemando. Quiere decir de estar sufriendo o estar en riesgo de fornicación, de caer en fornicación, porque de última el deseo sexual, tanto de hombres como mujeres, es algo que es muy difícil de contener si no se tiene un don dado por Dios, que es hay eunucos que se hicieron eunucos por su propia cuenta, dice el Señor, hay eunucos que han sido hechos así eunucos por los hombres en los tiempos del Antiguo Testamento cuando cuidaban los harenes de los reyes y de señores que estaban en eminencia, que tenían muchas mujeres, como en el caso de Salomón, por ejemplo.
El caso de Salomón tenía eunucos que cuidaban los harenes de mujeres para servirlas en lo que necesitaran, pero eran eunucos, tenían que ser eunucos y si no lo eran propiamente por su propia voluntad, los castraban los reyes, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos el párrafo 3 y estoy revisando a ver si hay algo más. Sí. Efesios 4:23 leemos, a ver, Efesios, ya les digo, a ver las referencias. No está, a ver, voy a desaparecer un momentito, así les busco la referencia. A ver. Y Hebreos 4, Efesios 4:28. Te leo si quiere 4:28. Y lo tengo acá, Dani. Dice, el que Bueno, hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y la Iglesia Católica de Roma hace votos de pobreza. Entonces, cuando yo hago votos de pobreza, es porque no trabajo. Y si no trabajo, estoy incumpliendo el mandamiento que el Señor me da, que trabaje para compartir o para colaborar en la iglesia y para eh, compartir con aquellos que tienen menos. Los votos de pobreza empujaban a sus mismos a esto, a sus mismos siervos a esto. Sin embargo, vemos que las escrituras dicen lo contrario. El que hurtaba no hurte más, dice, sino trabaje, trabaje. No haga voto de pobreza, trabaje, no viva de la caridad. Parte de nuestras buenas obras como creyentes es el compartir con los que tienen necesidades, parte de sus buenas obras. Si vamos a Efesios 2, 8, 10, dice eso. El camino de buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos por ellas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, compartir con los que tienen necesidad. Pero si hacemos voto de pobreza, es decir, que somos mantenidos con lo mínimo indispensable para la subsistencia, ¿y qué vamos a compartir con el que tiene necesidad si no tenemos para nosotros?
Otra forma de someter la voluntad de las personas es esa que tiene la iglesia de Roma y unas iglesias legalistas que son parecidas. Los famosos votos de pobreza. Son grupos que ejercen doctrinas verticalistas, la famosa doctrina de los nicolaitas apunta a esto. Son señores que se enseñorean de la iglesia y le dicen a la Grey lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Por eso es una doctrina que es aborrecida por Dios, porque es una doctrina verticalista, una doctrina déspota, no sirve, totalitaria. Entonces, luego leemos primero a los Corintios 7:23, dice, por precio fuisteis comprados, como ya lo leí, no os hagáis esclavos de los hombres, un mandato clarísimo, ya que como cristianos somos esclavos ¿de quién? De Cristo, y hacemos su santa voluntad, no la de aquellos que la Escritura llama hipócritas, mentirosos, sin conciencia. Por último, reforzando con autoridad el tema del celibato y hablando más acerca de los que tienen el don de continencia, de abstinencia bien definido y deciden hacerse eunucos, leemos la palabra de vuelta, le reitero lo que ya leí de Mateo 19, que dice, no todos son capaces de recibir esto, no todos, sino aquellos a quienes les es dado. ¿Por quién? Por Dios. Es un don. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Hay personas que son los que le dicen misóginos, que no tienen atracción por las mujeres, hombres que no son atraídos por las mujeres. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, esos los que son castrados para el servicio, era en la antigüedad, ahora ya no existe más eso. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tienen el don de continencia. Entonces ellos decidieron no tomar mujer para ellos, para servir a Dios únicamente. El que sea capaz de recibir esto, dice el Señor, que lo reciba. O sea, es una prerrogativa de la persona. Y con esto, mis hermanos queridos, damos por finalizado el capítulo 23 acerca de juramentos y votos lícitos. No hay mucho más que hablar porque el Señor en el sermón de las bienaventuranzas dejó claro que no debemos jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nuestra cabeza, ni por nada que se nos ocurra, porque nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. El cristiano es un hombre, debe ser un hombre de palabra que cumpla con lo que promete. El juramento para el cristiano no cabe porque, bueno, no cabe porque es un mandato del Señor que lo dejó claramente especificado en las Escrituras, pero no cabe porque nuestro sí debe ser sí, si no estamos mintiendo. Y si somos cristianos no somos mentirosos. Entonces, si prometemos, tenemos que cumplir. Además, como padre, nosotros a nuestros hijos es un legado que le dejamos, que el padre le enseña al hijo y el hijo aprende de su padre por experiencia y porque su padre hace lo que dice que iba a hacer o no hace lo que dijo que no iba a hacer. Y así aprenden los que están alrededor nuestro también. Entonces, les dejo lugar a las preguntas, les dejo lugar a los comentarios, alguna duda que haya. Si quiere que les lea algún versículo del Antiguo Testamento, alguna referencia que les llame la atención, pero yo leí lo más relevante, lo que no tiene aplicación para nosotros no tiene aplicación, así que no es relevante. Tanto el párrafo 1 hasta el párrafo 4 tiene únicamente el párrafo 2 algunas referencias al Nuevo Testamento, que son 4 versículos que se lo leí, que son votos
y conjuros, pero no juramentos que se han hecho. O sea, ponen a Dios como testigo de algo que afirman o que quieren obtener algo acerca de ese conjuro, pero no más allá, no es un juramento que afirme algo con Dios como testigo. Así que los escucho, hermanos, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, acá estoy. Yo quiero hacer una pregunta, pastor, Estamos. referente a los eunucos que usted habló, ¿no? Dice que unos son gestados en el vientre de la madre, ¿no? Sí, Entonces, entonces mucha gente dice que los afeminados nacieron así y que por eso no tienen el don de incontinencia porque nacieron así y practican pues el pecado porque así los hizo Dios. Y ahorita con lo que usted dice me confunde eso de eunucos que usted afirma que no tienen preferencia por la mujer, ¿no? Pero, pero los que nacen así, que dice la gente, de que nacen así afeminados y que pues quieren, no tienen el don de incontinencia y que por eso practican el pecado, ¿no? Yo no sé, y ahí estoy media confundida. bueno, no hay ninguna confusión posible, Carmen, si ponemos atención a lo que Jesús dijo. Sí. Jesús habló de eunucos, habló de personas que son varones que nacen sin sin lo que Dios le dio Ajá, como parte de los atributos que Dios nos transmitió a cada uno de nosotros. Al ajá, hombre le transmitió el gusto por las mujeres y a las mujeres le transmitió el gusto por los hombres, la atracción. ¿Para qué? Para que se puedan juntar y aparearse y tener familia. ajá, El homosexual es una aberración a esto. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y ajá, Dios es un Dios absolutamente santo, y Él afirma y nos da la característica de lo que es un varón. El varón se unirá a su mujer, dice, no se unirá a otro varón. Yo no sí, puedo achacar a Dios la culpa de que yo nací así. Yo no nací así. Yo me hice así porque es un gusto mío que está desviado. Tengo un problema en la mente, primero, en mi corazón, que no quiero cambiar el gusto que a mí me tira la carne. Todos somos pecadores y tenemos algún gusto que la carne nos tira para acá, para allá. Puede ser a la homosexualidad, puede ser a ser malo, a ser ladrón, a ser mentiroso, a ser libidinoso, o sea, que me guste más de una mujer, que me gusten todas las mujeres, como ajá, hay gente que es así, sí, pero el homosexual no se puede amparar en decir que Dios lo hizo así, que él nació así. Él no nació así. El varón nació el varón, nació macho de la especie humana y la mujer nació hembra de la especie humana. La hembra de la especie humana buscará un macho de la especie humana para aparearse y reproducirse. ajá. Y el varón nació macho de la especie humana para buscar una mujer para aparearse y reproducirse. Hoy, si leemos Romano, te lo voy a leer, Carmen, para que lo tengas claro. Sí, nada más entonces la diferencia de nuco a afeminado es grande, ¿no? Absolutamente es un abismo, porque el eunuco es alguien que nació sin apetito sexual Ah, ninguno, ah, no que le gusten los hombres, no nació con ah, un apetito sexual. Es ah, un bien, hombre que no tiene atracción por nada de lo sexual. Eso es el eunuco. bien. Sí, eso nada más Te era. leo Romanos 1. Porque la ira de Dios, dice, escribe Pablo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí viene, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, que es el caso de esta gente que me dices tú, sí. en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque por el que es contra naturaleza, y de igualmente también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiéndose en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y puedo seguir, pero yo creo que con eso es una muestra de lo que es un degenerado, como cualquier homosexual, cualquier LGBT que se ufana de lo que es y que dice que Dios lo hizo así y por eso él practica lo que practica y que está bien. Ya ahorita me No quedó muy hablo de claro. aquellos que se arrepienten y buscan en Dios que Dios lo convierta, porque hay gente que yo conozco que se ha arrepentido de su condición y se ha vuelto a Dios y Dios lo salvó y le cambió el corazón, porque el problema está en el corazón del hombre que no quiere reconocer lo que está mal, lo que es pecado, y lo quiere seguir haciendo y lo hace y lo practica. Y un caso muy así de la farándula, el famoso Ricky Martin, que él dice que Dios no le va a decir lo que tiene que hacer. Ajá. Y bueno, si él dice que Dios no le va a decir lo que tiene que hacer, Dios le va a decir lo que va a hacer con él cuando pase a la eternidad. Claro. No, ya me quedó muy claro porque todo eso y de lo de Romanos 1 lo tengo bien claro, pero la cosa era de lo de enuco, la diferencia de enuco con afeminado. Eso es lo que yo No, no no, tenía nada que claro. ver, absolutamente nada que ver. El Ya me eunuco es quedó una claro. persona que no tiene un apetito sexual. Sí, ya Ese es me el quedó claro. eunuco. Sí, sí, gracias, ya me quedó muy claro. Bien, me alegro, Carmen. ¿Alguna otra preguntita? Sí, Chopa, Sí. cuando, cuando el Señor dice que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, también es enseñanza para los padres, porque muchas veces los padres dicen no y no es no, es después sí. Y eso también es importante, porque Dios nos enseña eso como papá, a que si le decimos al hijo no es no, le aclaramos por qué, pero no cambiamos la hora, porque eso es como Bueno, que
los padres pierden la autoridad y el papá no es un hombre íntegro. Un hombre íntegro es cuando los chicos saben si papá dijo no, es no. Eh, Claro. yo creo que también sirve para los papás, para los hijos, porque yo he visto que los chicos le piden esto, le dicen que no, y a los media hora el chico anda con esto. Entonces los chicos como que ya pierden los papás dejan de tener una autoridad. Muchas veces uno, ¿no es cierto?, pero yo noto eso, que los chicos después saben que me dice que no, pero después que sí. Entonces yo creo que eso también el Señor nos enseña que Nosotros yo me acuerdo, conocemos ejemplos, tenemos ejemplos. Yo lo sí, nombré a sí, eso, que es sí, una cuestión de la enseñanza de los hijos también. sí, Porque claro, yo si a mi hijo le digo no, claro, hay que es leer no, Hebreos 12, y a mucha gente no le gusta, pero es así. ¿Qué pasa? El niño siempre va a buscar límites, siempre va a buscar los límites. Y dentro de los límites que él encuentra que son límites que los puede ir pateando, ampliando, son las decisiones de los padres, porque él le claro, juega emocionalmente al padre y le sigue hurgando, hurgando, hurgando la paciencia hasta que le dice, bueno, está bien, tomá. claro. Y así vemos a chicos con 4 años, con 3 años y menos también con un celular. ¿Por qué? Porque Ujú, el padre no le puede decir que no. ¿Y cómo le voy a decir que no a mi hijo si todo el mundo tiene celular? Es como claro, si decir que porque todo el mundo practica la maldad, yo voy a practicar la maldad también. claro, Yo ujú, tenía a mi tío, por ejemplo, que le enseñó a fumar a los 14 años, 13 años, lo hacía fumar al hijo ujú. para que no se durmiera porque tenía que manejar muchos kilómetros, entonces para que no se durmiera le daba un cigarrillo y él fumaba y iba un poco más animado. No Sí, sé, son locuras que los padres no piensan cómo crían a sus hijos, pero el tener que el sí sea sí y el no sea no, es una ujú, cuestión de educación no solo para los hijos, sino para los que nos rodean, sí, porque los que están cerca de uno, cuando uno dice yo digo no y es no, generalmente el que dice yo cuando digo no es no, ese es el mismo que jura. Te lo juro por Dios, como para querer afirmar que va a hacer lo que dice y después no lo hace. Por eso hay que tener cuidado con los juramentos. Pero el que se ufana de decir cuando yo digo no es no, ese hombre no cumple con lo que dice. O esa mujer no cumple con lo que dice. Por lo general, el que tiene integridad no lo dice, simplemente lo hace. Y si es no, es no. Y si es sí, es sí. Y nosotros como cristianos debemos practicar eso y porque si no mentimos, damos falso testimonio. Y falso testimonio es Éxodo 20:17, creo que, o 16. No darás falso testimonio, no mentirás. Otro, hermanito. Oscarcito, Dani, sí, ¿qué tal? Sí, tenemos dos esto, Danielos. Tenemos sí, un Daniel en off que está con la silueta y el... sí, acá realmente para andar como que si tu sí sea sí, tu no sea no, ahora entendiendo, digamos, lo que Dios nos enseña acerca del juramento, dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si no hay temor, no podés cumplir esto, si no hay temor de Dios, sabiendo que Él es, es veraz, como dice la palabra.
Entonces, si no hay temor de Dios, si no le conocemos a Dios de verdad, vamos a andar así como el mundo, ¿no? Jurando en vano, en vano y poniendo el nombre de Dios en vano, ¿no? Usando la palabra, el nombre de Dios en vano. Así que creo que cuando más conocemos a Dios, más podemos practicar esto, pero no dejando de lado que estamos en un cuerpo de pecado, debilidad, pero creo que, como dice ahora, podemos decir no al pecado, tenemos poder para decir no al pecado cuando se presenta, cuando antes éramos, ¿cómo se llama?, presos del pecado. Así que creo que ahí primeramente está la base acerca del temor a Dios en todas las cosas. Mayormente en lo más secreto de nosotros, en lo más íntimo, ahí nosotros podemos ver cuánto conocemos a Dios, porque Dios se revela en lo secreto, ¿no? De uno, y como dice su palabra, entra al cuarto y ora al Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Por eso cuando nosotros vemos en nuestro, ¿cómo se? Yo estoy solo en mi casa. ¿Y qué hago? Busco hacer cosas que total nadie me ve. Pero si nosotros andamos bajo el temor de Dios, sabiendo que Dios está con nosotros y viendo qué es lo que hacemos, entonces nosotros, con el temor a Dios, por supuesto, reverente, no con miedo, vamos a hacer lo que uno cuando está solo, orar, leer su palabra, meditar y buscar siempre la comunión con los hermanos. Por lo menos eso me pasa a mí a veces. Así que bueno, y es bueno eso, a veces ese tiempo que Dios nos da, a veces de quedar solo o así de mañana cuando yo me levanto, quedar en silencio y poder orar y poder leer un poco la palabra. Y para mí eso es un regalo del día que Dios me da. Y después ya viene todo lo demás, las cosas de trabajo, la lucha. Pero bueno, creo yo que eso es el conocimiento que tengamos más de Dios y el temor de Él. Podemos obrar conforme a la voluntad de Dios acerca de los juramentos y esas cosas que, bueno, que hoy hemos aprendido, ¿no? Claro, si tenemos realmente temor de Dios, yo tengo temor de no cumplir con lo que prometo. Por eso leí Eclesiastés 5, 4 y 5, que dice, cuando hagas no juramento, cuando hagas promesas o te comprometas con Dios a algo, cuando yo me comprometo con un hermano a algo, me estoy comprometiendo con el Señor, Así porque el es. hermano tiene el Espíritu Santo como tengo yo, entonces yo me estoy comprometiendo con Dios. Cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirla, dice, porque Dios no se agrada de los que no cumplen sus promesas. Mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. Entonces, Así es. antes de hacer una promesa, mira, yo trabajé muchísimo, 30 años, más de 30 años, y siempre me he cruzado con personas que me han dicho, te lo juro por Dios que yo te voy a pagar, te lo juro por Dios que esto, te lo juro por Dios, por la luz que me alumbra, que tal cosa, que tal otra. Mira, cuando alguien viene y te hace esa manifestación de te lo juro por, ponele la firma, porque me pasó siempre, ponele la firma de que no te va a cumplir, que no te va a cumplir. Préstame 10 pesos porque yo te lo juro por Dios que ahora cobro y te lo devuelvo. Y como te lo devolvieron a vos, me lo devolvieron a mí. El juramento es algo que alguien interpone como para querer darle valor a su palabra, peso a su palabra, como que es una promesa indeclinable, pero no es así. Si vos estás dispuesto a cumplir, le decís, mira, yo tengo necesidad, necesito 10 pesos. Yo ahora cobro, te lo devuelvo, ¿me lo prestás?
Y vos está en vos decirle sí o no. Por eso dice la palabra de Dios que cuando prestas algo a alguien, después no se lo pida, no se lo reclame, porque ese a quien se lo prestaste te lo tiene que devolver si tiene buena fe. Pero yo no le, mira, me ha pasado miles de veces, hasta con mis hijos, que uno le ha prestado plata y te lo cobro y te lo pago, cobro y te lo pago, y todavía estoy esperando eso, cobro y te lo pago, ¿viste? Es así, es así. Uno cuando está en la necesidad promete cualquier cosa. Por eso el juramento en el cristiano es un arma de doble filo porque lo pone mal con Dios, lo pone como mentiroso delante de Dios, como mentiroso, como un pecado grave, un pecado grave. La mentira, el pecado debe ser una de las categorías más graves de pecado, porque el pecado de Satanás. Es mentiroso y padre de mentiras, Satanás. Entonces el mentir es un pecado satánico, Así el es, ser Oscarcito. incumplido. 300 más Bueno, Exactamente. 300. hermanos, si tienen otras preguntas, yo estoy acá tranquilo, tengo tiempo, ¿eh? Y si no, oramos, nos despedimos. Si se quieren saludar, hermanito, abran los micrófonos, salúdense y oramos y nos despedimos. Nosotros no tenemos preguntas, pero muchas gracias, estuvo claro y pues cuidar lo que hablamos, ¿verdad? No prometer, sino estamos. Sí. Sí, estuvo bien claro, ¿eh? Muy bonito. Nada más digo, fue esa situación que yo no tenía clara que le pedí. Pero todo lo de los votos, lo de los juramentos, todo sí se me quedó muy claro. ¿Eh? Sí, recuerden la diferencia entre voto y juramento. Un voto Sí, es un tipo de manifestación que se hace para consagrarse a Dios, pero Dios no pide eso. Dios no pide, la consagración para Dios es la obediencia. claro, Dios exige obediencia, esa es toda la consagración, porque cuando uno obedece, obra. Y una de las obediencias mayores es que usemos nuestros dones para el bien del cuerpo de Cristo, para compartir con los demás hermanos nuestros dones, como por ejemplo, el pastor me dijo que yo tengo el don de enseñanza. Bueno, yo comparto mi don de enseñanza para edificación de ustedes, de los que están del otro lado. claro. El que tiene el don de servicio, como Daniel, por ejemplo, comparte su don con todos nosotros de la congregación o Gustavo, por ejemplo. También. Ellos son diáconos y sirven muy bien. Entonces, cada uno con el don que ha recibido, como dice primera de Pedro 5:10, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso tenemos que hacer. Eso es obediencia a Dios. Y eso es consagración a Dios. No necesito rasparme la cabeza como hacían los judíos, que hasta el día de hoy siguen haciendo eso y siguen golpeándose el pecho frente al muro de los lamentos, pero no admiten que Cristo es el Mesías. Claro. Todavía están esperando al Mesías ellos. Y si le habla uno de Cristo, ¿saben lo que dice el Talmud? Dentro de las cosas que dice el Talmud, que Jesús era un hechicero. Ay, qué mal. Sí, que todos los milagros que hacía, lo hacía, como dice la palabra de Dios, por Belcebú, cuando Jesús lo enfrentó y le dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Claro. Hasta el día de hoy en el Talmud judío, léanlo si lo tienen acceso al Talmud y van a ver que dice que Jesús es un hechicero, que todas las obras y milagros que ha hecho, las ha hecho por Satanás, a través de Satanás, de Belcebú. Entonces, eso es lo que le enseña el judío papá al judío chiquito. Y el judío chiquito crece con esas mentiras y sigue creyendo y sigue llevando la tradición oral como hacen ellos.
por tradición oral y por leer el Talmud y por leer la Mishnah y un montón de libracos que tienen, que son más de 40, que son tratados extra bíblicos. Y ellos creen todas esas cosas y practican todas esas cosas y se dicen sabios a sí mismos los rabinos viejos porque son ancianos, se supone que saben mucho. Y uno de esos ancianos era el que lo fue a ver a Jesús de noche, que se llamaba Nicodemo. Y no sabía lo que decía la palabra de Dios en Jeremías 23, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué clase de sabios eran? ¿Qué clase de maestros de Israel eran si no conocían lo que decía la palabra de Dios y ellos se supone que la tenían que saber al dedillo? Y Jesús le dijo, tiene que nacer del agua y del espíritu, y es lo mismo que dice Jeremías 26. En fin, así estamos. No juremos ni hagamos votos. Consagrémonos de hecho, de verdad, no por palabra, sino de verdad. La consagración es hacer, no es decir. Claro. Bueno, hermanitos, lo dejo. Bueno, Muy buenas noches. Dios me los bendiga. Dios los bendiga a todos. Victoria, Que Juan, tengan una buena noche. Dios la bendiga. Chao, besito. Claudia. Ah. Carmencita, Chao, Vicky. bendiciones. Chao, Nos vemos. Carmencita.